Una vez más, gente de las fucking redes sociales. Bueno, el día de hoy les voy a contar la perturbadora historia del doctor Canoche, el doctor de los difuntos. Este doctor es mejor conocido como Gottfried August Canoche. Fue un médico cirujano alemán famoso por inventar un líquido embalsamador, con el que momificó docenas de cuerpos, incluyendo el suyo propio, en su laboratorio ubicado en la Hacienda Buenavista, sector El Palmar del Picacho de Galipán, en Vargas, Venezuela. Es uno de los personajes más misteriosos y enigmáticos relacionados con la historia de Venezuela, a mediados del siglo XIX, específicamente en la región de Galipán, perteneciente al Parque Nacional Guaraíra-Repano. Al poco tiempo de instalarse en Venezuela, Canoche, como comenzaron a pronunciar su apellido, trasladó también a su esposa e hijas, integrándose a la sociedad y certificado para ejercer la profesión en este país. El cirujano alemán trabajó voluntariamente en hospitales de sanidad y militares de La Guaira. Cuando no estaba en el hospital, Canoche recorría a caballo la zona montañosa del territorio que hoy se conoce como el Estado Vargas. Allí conoció a Galipán, un pueblo de campesinos y sembradores de flores que habitaban la montaña, desde la que podía verse el mar Caribe de un lado, de Caracas a otro. Atraído por el clima y la vegetación, compró una pequeña hacienda a la que llamó Buenavista. Era su refugio los fines de semana, pero poco tiempo lo transformó en su residencia permanente, porque su esposa no pudo lidiar con el calor húmedo de la costa venezolana. Cargando materiales y muebles a lomos de mulas, Canoche hizo decorar aquella casa estilo de las que pueden verse en la región conocida como la Selva Negra, en su Alemania natal, pero también construyó un pequeño laboratorio donde realizaría la mayoría de sus experimentos de momificación, lejos de la mirada de la sociedad. En febrero de 1859 y abril de 1863, las tendencias políticas conservadoras y liberales desataron en Venezuela la llamada Guerra Larga, o Guerra Federal, en la que murieron más de 100.000 personas en diferentes combates. Para ese momento, el doctor Canoche era el cirujano del Hospital Militar de La Guaira y trabajaba con persistencia en la posibilidad de evitar el inexorable proceso de descomposición de los cuerpos tras la muerte. Así que sus primeros experimentos los realizó con cadáveres producidos por la guerra y que no eran reclamados por nadie, cargados como sacos sobre los lomos de los burros o caballos. Canoche hacía llevar esos cadáveres hasta la Hacienda Buenavista para sus experimentos. Así, un médico que llevaba muertos a la montaña rápidamente despertó la imaginación del poblado. Llegaron a llamarlo el vampiro de Galipán, y así se estampaba la fama de médico generoso únicamente cuando estaba en el pueblo con los pobladores, pero era un hombre sombrío cuando se encontraba dentro de Galipán. Se decía que los muertos que iban a Bellavista no terminaban de morir. Gottfried Canoche inventó una fórmula que, después de inyectada, convertía a los muertos sin vida en momias, sin la necesidad de extraer los órganos vitales. Probó con éxito su método y se sintió feliz al saber que superaba con creces a la momificación de carácter religioso, practicada por los egipcios, los más famosos momificadores. Las leyendas que sucedieron después de que lograse la momificación y la divulgación de sus hallazgos giraban en el entorno del mito de que él era un vampiro. Se decía que la fórmula, su fórmula, podía ser aplicada en los cadáveres, pero daba mejores resultados si entraba dentro del torrente sanguíneo, mientras la persona aún seguía viva. Canoche probó el suero momificado con los perros de la Hacienda Buenavista, y ante un buen resultado del proceso, los animales lo colocó como guardianes en la entrada del mausoleo familiar. Aunque momificó un número sin determinar de cadáveres, son 3 las momias más famosas del científico europeo, además de las de su familia. Uno de esos cadáveres que nadie reclamó durante la guerra fue el de José Pérez, un soldado que combatió en la batalla de la Vuelta de Colorado y que falleció de neumonía. El cirujano lo momificó y vistió con su uniforme.
La momia del soldado estuvo de pie en la entrada del mausoleo junto a los perros momia. La ciencia y la fama de Canoche bajaron de las montañas a la capital. Por esa razón lo buscaron los familiares del influyente periodista y político Tomás Lander, fundador del diario El Venezolano. Aunque no existen registros gráficos, la historia de que Lander fue momificado y colocado en el mismo escritorio solía ser una de las historias de ese momento. Y ciertamente, la momia de Tomás Lander duró más de 39 años en lo que fuera su despacho hasta que fue trasladado al Panteón Nacional. Una historia similar ocurrió con el expresidente constitucional de Venezuela Francisco Linares Alcántara, quien también fuera embalsamado por Canoche y luego llevado al panteón. Existe un enfrentamiento épico entre Canoche y otro importante médico venezolano al que en la actualidad se le considera un santo, José Gregorio Hernández. Ambos doctores, Canoche y Hernández, firmaban las actas de defunción de ciudadanos ingleses y alemanes que tenían un cementerio particular. Para el alemán eran solo experimentos, pero para Hernández, Canoche estaba retando la voluntad de Dios. Ciertamente, quizás movido por sus creencias religiosas, José Gregorio le reclamó a Canoche por experimentar su fórmula con pacientes que aún estaban muriendo y no estaban muertos del todo. El estado de salud del Dr. Gottfried Canoche había venido deteriorándose, y él lo sabía. El mismo día en el que terminaba el año repasó con Amalie Weissman, su criada y enfermera, los pasos que debía seguir tras su fallecimiento. Le pidió ser momificado con la misma fórmula secreta que había inventado y desarrollado en Venezuela. Esa era su última voluntad. El 2 de enero del año 1901, el cirujano alemán de 88 años dejó de respirar. Unos segundos después, Amalie ingresó al laboratorio ubicado al lado de la casa y buscó la preparación que Canoche había dejado lista y la inyección la inyectó en la yugular. Canoche sería el penúltimo habitante de la hacienda Buenavista que falleció. Su esposa, en algún momento del que no se tiene registro, volvió a Alemania sin haberse podido acostumbrar al Caribe. Se supone que allá murió, escapó así de la vida de la carne después de la muerte, que le habría aguardado en Venezuela. Tras la muerte de Canoche, Amalie, su enfermera y ayudante, vivió más de 20 años sola en la casa de la montaña, acompañada únicamente por las momias. Los habitantes de Galipán, atraídos por la fama de los cadáveres con aspectos de seres vivientes, la miraban de lo lejos y comentaban que la solitaria mujer hablaba con los pájaros a la hora del Ángelus, pero también lo hacía con los cadáveres que custodiaba. El cirujano iba a ser un ejemplo de sus propias investigaciones científicas, con las que logró descubrir una sustancia que podía dotar por apariencia de vida a los muertos. Aunque Canoche le reservó una dosis del suero, se cuenta que Amalie propuso al cónsul alemán de la época, Julius Lisi, la redacción de un documento en el que se cumpliera su última voluntad, ser cremada y sus cenizas esparcidas en el mar Caribe. No quería ser momificada como el resto de sus familiares. Sin embargo, se cuenta que esta parte del contrato no se cumplió. Decidieron inyectarle la dosis preparada para ella 20 años antes y la acostaron sobre el nicho disponible en el mausoleo familiar. No hubo acto religioso ni despedida, tampoco herederos. Lisi y Reverón cerraron la puerta de Bellavista y no volvieron a verlos más. Con Amalie se fue también la última posibilidad de conocer el secreto momificador del Dr. Canoche. Poco a poco Bellavista fue absorbida por la vegetación, más tarde saqueada, el mausoleo profanado y destruidas las lápidas. Fragmentos de las momias terminaron esparcidos por la montaña, sin posibilidad de que pudiesen ser estudiadas para tratar de dar con la fórmula del Dr. Canoche. 100 años después de todo esto, habitantes de La Guaira y de Caracas pueden asegurar de que en las noches se oyen las voces de los familiares del Dr. Canoche y del mismo Dr. Canoche, buscando sus cuerpos
Sin más que decirle, gente del fucking YouTube, WhatsApp, Facebook y las redes sociales, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la historia y recuerden apoyarme dejando un comentario, un likecito y bueno, sin más que decirles, me despido.